Hola, ¿qué tal a todos? Voy a hablar sobre los taninos. Para esta oportunidad elegí un título alegórico que con el correr de la explicación vamos a tratar de dilucidar por qué tomé esa elección. En este caso le puse convergencia de vías metabólicas en defensa del vegetal. ¿Qué son los taninos? Bueno, podemos definirlos como polímeros fenólicos, ¿sí? Estos polímeros fenólicos serían, digamos, estructuras que al menos tienen un grupo fenol, ¿sí? Y que sería un anillo aromático unido a un grupo hidroxilo. Encontramos en la naturaleza más de 10.000 compuestos de estas características. Otra condición para definir a los taninos, podemos decir que son compuestos hidrosolubles, algunos en mayor proporción y otros en menos, y posteriormente lo veremos en su clasificación. Y también suele encontrarse por esta condición de solubilidad en la vacuola, en gran proporción en las vacuolas de casi todas las células, ¿sí?, vegetales. Esta clasificación, les decía, tienen, digamos, dos extremos muy particulares. Por un lado tenemos a los taninos condensados y por el otro tenemos a los taninos hidrolizables. Los taninos condensados presentan resistencia, una resistencia mayor a la hidrólisis, pueden ser solubles, obviamente, pero siempre con cierta resistencia, y la condensación se realiza más que nada durante el almacenamiento. Esto también es una condición que hay que tener en cuenta precisamente cuando hablemos del proceso de tratamiento para la obtención del mismo, ¿no? Del otro lado, del otro extremo, tenemos a los taninos hidrolizables. Estos se caracterizan por ser polímeros heterogéneos, formados por ácidos fenoicos, ácidos gálicos, y también azúcares simples. Tienen menor peso molecular que los condensados, pero cuentan con una masa de entre 600 y 3.000 gramos, ¿sí?, molecular. Se hidrolizan con mayor facilidad, obviamente, por eso su característico nombre. Acá precisamente mostramos cómo se clasifican y vemos que los dos extremos que acabamos de mencionar, por un lado los taninos hidrolizables, acá representados por los galotaninos, ¿sí?, y los taninos condensados, están ocupando dos extremos. Y después hay taninos intermedios. ¿Qué podemos decir de todas estas estructuras? Bueno, en principio que los galotaninos se caracterizan por la unión carbono-carbono, ¿sí?, es muy propia. Acá podemos ver al fenol, ¿sí?, la partícula de fenol, ¿bien? Después, los elagitaninos tienen otra proporción en cuanto a se van acumulando mayor cantidad de enlaces, pero estos enlaces ya se presentan en forma de éster, ¿sí? Esas uniones se conocen como dépsidos. Los taninos complejos ya tenemos unas moléculas un poco más complejizadas, ¿sí?, y digamos son uniones entre proteínas y polisacáridos. Y para llegar precisamente a los taninos condensados, ¿sí? Estos son los que habíamos hablado que tenían su mayor nivel de condensación dentro del almacenamiento del tanino. Cuando hablamos precisamente del título, dijimos que era un título alegórico. Bueno, precisamente porque confluyen muchas vías para poder llegar a un mismo compuesto en este caso. Estamos hablando, en principio, de la eritrosa 4-fosfato, ¿sí?, que llega a la vía del ácido yiquímico, al igual que lo que pasa con el fosfoenol piruvato, ¿sí? Por ese lado, ya estamos hablando de la vía de las pentosas y de la glucólisis.
Y por el otro lado, a partir del piruvato, ¿sí? Y la formación del acetil-CoA, como se puede apreciar a partir de la vía del ácido malólico, también podemos obtener los compuestos fenólicos, ¿sí? Si queremos ver en forma un poco más precisa este esquema, ¿sí? Ya abordando exclusivamente las rutas por las cuales se pueden formar los taninos, tenemos esta otra placa que nos muestra que la síntesis de los compuestos fenólicos, bien, como habíamos comenzado, la eritrosa 4-fosfato en la ruta de las pentosas, y el ácido fosfonolpirúvico a través de la glucólisis, ¿no? Llegaban a formar la ruta del ácido yiquínico. Por el otro, el acetil-CoA formaba la ruta de los poliacetatos, ¿sí? Ambos confluyen para dar origen a fenoles simples, ácidos fenólicos y particularmente ligninas, ¿sí? Que es otra sustancia, otro metabolito de alguna forma muy importante en todo lo que tiene que ver con los vegetales, especialmente los arbóreos, y los taninos, ¿sí? Que es nuestro tema de estudio particular. ¿Cuáles son sus características? Bueno, los taninos tienen dos particularidades muy importantes, ¿no? Que tiene que ver con su condición de astringencia, ¿sí? Que lo vamos a ver posteriormente desarrollado, y también que al distribuirse en gran parte en todo el reino vegetal, podemos notarlos en la mayoría de las células que están muertas o enfermas. O sea, fíjense, acá tenemos un leño y notamos que hay una concentración que va en un mayor o menor nivel, y esto tiene que ver también con la formación de los anillos de los árboles, condición que permite también hacer estudios, por ejemplo, de dendrocronología, que es la ciencia que se dedica a la reconstrucción de ambientes pasados a través precisamente de los anillos arbóreos, ¿sí? Y una condición particular que tiene es la de inhibir las enzimas, permitiendo la precipitación de proteínas, ¿sí? Eso es parte de su propiedad astringente también, y lo vamos a ver en cuanto a las funciones que realiza. Si hablamos que está ampliamente distribuido en todo el reino vegetal, bueno, acá presentamos una gran colección de arbóreas, donde, por ejemplo, por un lado tenemos a las salicáceas, tenemos al género Prosopis, y acá particularmente pude aislar dos grupos bien marcados, uno correspondiente más que nada al hemisferio norte, con gran cantidad de taninos, que son el género, digamos, Quercus, la familia de los Quercus, ¿sí? Donde pertenece el roble precisamente, y en el hemisferio sur los más destacados son los quebrachos, ¿sí? Acá, por ejemplo, están del género Chinapsus, que sería el quebracho colorado. ¿Cómo es el proceso de obtención del tanino? Bueno, fíjense, acá tenemos una gran cantidad de pasos donde no son realmente complejos, pero se los puede realizar tranquilamente en un proceso de laboratorio sencillo. En un principio es la recepción y selección de la corteza. Como vimos recién, no todos los vegetales tienen una amplia concentración de taninos, así que obviamente si nos vamos a dedicar a la obtención del mismo, es mejor emplear aquellos que lo tienen en mayor concentración. Posteriormente se realiza una molienda de esa corteza, ¿sí? Que también pueden ser partes de leño, ¿sí? El almacenamiento, donde ya mencionamos que, por ejemplo, los taninos condensados toman un color de mayor firmeza, mayor oscuridad, ¿sí? Después hay una lixiviación, es como una especie de lavado, ¿bien? Sobre esa sustancia, la decantación de esos sedimentos, después la evaporación, el secado, y después se obtiene todo, digamos, una gama de sedimentos que se pueden utilizar para
diferentes actividades. Esto es lo que yo mencionaba precisamente en cuanto a ensayos, ¿bien? Un procedimiento de extracción sencillo sería, por ejemplo, tomar una muestra de digamos, un tanino de 5 gramos aproximadamente y se lo diluye en 50 mililitros de agua destilada. ¿Bien? Después se lo pone a baño María y posteriormente se lo deja enfriar para que la sustancia decante. Esa sería la forma de extracción. Y después que se hace la extracción, se puede hacer la identificación, a ver de qué tanino se trata. Bueno, la identificación es un procedimiento que se puede hacer también en forma sencilla. En el primer caso podemos utilizar tricloruro férrico, con el cual, empleándolo en una concentración al 1%, solamente 1 mililitro en 2 mililitros del extracto, ¿sí? Vamos a ver que va a arrojar diferente coloración. Si el color es un azul negruzco, estamos hablando de taninos gálicos, ¿sí? O sea, los taninos más hidrosolubles, y si son condensados va a ser un color marrón a verde. Otro procedimiento, pero en este caso solo para determinar los taninos gálicos, ¿sí? Sería el de utilizar iodouro de potasio al 5%. También 1 mililitro, ¿sí? O sea, a 1 mililitro de la solución se le agrega una pizca, digamos, de iodouro de potasio al 5%, y ahí también la coloración, si pasa de un rosado a un naranja, ¿sí? Tendríamos o estaríamos en presencia de los taninos gálicos. El método de cuantificación es un método que se utiliza mediante los espectrómetros, ¿sí? El de los taninos forma esta linealidad. Esta linealidad nos dice que el rango óptimo para trabajar con taninos serían en una concentración de entre 5 y 30 partes por millón, ¿bien? Y con una absorbancia de una onda de 368 nanómetros. ¿Bien? Esa sería la forma en que podemos cuantificar. Acá tenemos diferentes cuantificaciones, no se nota bien la placa, pero podemos determinar que las concentraciones van variando de acuerdo a cuál sea la especie que se está analizando. Llegamos al caso donde utilizamos, o sea, ¿para qué utilizamos el tanino? Bien, y bueno, precisamente uno de los principales usos, que ya viene desde hace más de 150 años, es el de la curtiembre. O sea, curtir un cuero significa transformar la piel del animal en cuero. Para eso, bueno, pasa por diferentes procesos de lavado, de encalado, ¿sí? Y después cuando ya se limpia totalmente el cuero, se le saca, fíjense acá, hasta los restos cárneos que puedan llegar a tener, se llega a un piquelado que, bueno, al haber sido sometido a encalado, esto quedó con un medio bastante alcalino, y el piquelado lo que va a hacer es acidificar la situación, ¿no? Y hasta ese punto se le empieza a curtir con el producto precisamente de solubilidad del tanino. Este curtido no es el único que se realiza, sino que después de un escurrido y un rebajado, ¿sí? Se vuelve a hacer un recurtido. ¿Bien? Y ese recurtido, bueno, termina posteriormente con el cuero ya terminado, acabado. ¿Bien? Es una actividad que se desarrolló mucho en nuestro país, y como nota de color, lo que quería comentar era precisamente que esta situación generó una gran deforestación en el norte argentino, a consecuencia de que se han utilizado prácticamente todos los quebrachales chaco-santiagueños. Otra de las industrias que también se favorecen con las propiedades de los taninos es la industria vitivinícola.
industria vitivinícola, especialmente estamos hablando de los vinos tintos, tenemos, digamos, una conjunción de sabores, ¿sí? Y de diferentes propiedades astringentes que le provee no solamente el tanino del vegetal, o sea, de la uva con que se realizó el, el vino, sino que también donde estuvo almacenado. En este caso, los barriles, ¿sí? Los toneles, donde se los almacena, y la madera con que está hecho ese tonel, aporta también parte de ese sabor tan particular. Fíjense que acá tenemos taninos que son fuertes, taninos finos, ¿sí? Grasosos y dulces. Dos de los más utilizados y conocidos de los vinos que se emplean son el Cabernet Sauvignon y el Malbec, que justamente están dentro de estos taninos finos y fuertes, ¿sí? El Malbec es un poco más fuerte que el Cabernet Sauvignon, pero precisamente esa distinción, esa clasificación está vinculado con la proporción de taninos que tienen. Y bueno, ya que hablamos precisamente de la astringencia es lo que genera el sabor de este tanino, ¿sí? Y particularmente es una combinación de amargor y sequedad. Por eso también los taninos en los vegetales son utilizados como mecanismos de defensa, ¿bien? Y bueno, en los seres humanos, precisamente cuando tomamos alguna concentración con taninos o simplemente vino tinto, ¿sí? Ahí generamos una interacción entre esa sustancia y la proteína salival. Y habíamos visto precisamente que una de las características del tanino era generar una precipitación proteica. Bueno, eso es lo que conduce a ese sabor astringente que tiene este producto. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Hasta luego.